Buenas tardes a todos y todas y bienvenido a este nuevo webinar organizado por Fundesem. Gracias a todos los que nos estáis acompañando en este espacio de aprendizaje y sobre todo gracias Francisco por acompañarnos en esta tarde. Antes de empezar a presentaros Francisco y a comentar de qué vamos a hablar hoy, os voy a compartir las reglas del juego. El webinar durará 45 minutos y los últimos 15 minutos daremos espacio para contestar a vuestras preguntas. Para realizar cualquier pregunta podéis utilizar el panel de preguntas y respuestas y os pedimos de dejar el chat libre para consultar problemas técnicos, compartir link o cualquier tipo de comentario. Ahora bien, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos de las 5 disposiciones del líder, el modelo de Rafael Nadal. Es el nuevo libro escrito por Francisco Blanes. Y Francisco, y después me corregirá, cuenta que el juego del tenis es fácilmente comparable con el mundo empresarial o incluso con la vida misma. Y ese paralelismo que se verá en el libro que nos explicará Francisco en este webinar puede inspirar en el aprendizaje sobre 9 formas de organizar y gestionar y liderar el talento de las organizaciones. Y ahora bien, os voy a contar algo de Francisco. Francisco es consultor y escritor. Escribió el libro y lo publicó en este año, Las 5 disposiciones del líder. Es socio y director de QB Consultores de hace muchísimo tiempo. Tiene muchísima expertise en toda la parte de consultoría de PyME. Y su lema, y me encanta, es atrévete a hacer cada día algo que te dé un poco de miedo. Es un apasionado del tenis y por eso también el libro hay este paralelismo entre el tenis y el mundo empresarial. Así que os animo a disfrutar del webinar. Gracias, Francisco, otra vez, y te dejo la palabra. Estaremos yo y mi compañero Alexis acompañando en esta hora de webinar por cualquier problema técnico que podáis tener y, por favor, preguntas y respuestas en el módulo de preguntas y respuestas. A ti, Francisco. Muy buenas tardes a todos. A ver, gracias por estar aquí. Por una parte, felicitaros también por otra el año que acaba de empezar, esperando que sea fructífero y que desde luego nos depare mejores cosas que las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? ¿Qué tiempo queda? Bien, también quisiera agradecer a Fundesem el haber creado el espacio este para compartir, así como para brindarnos este tiempo para reflexionar, ¿no? Por otra parte, también a vosotros agradeceros el que os deis permiso para tener tiempo para reflexionar y también, cómo no, para cuestionarse de vez en cuando algunas de los principios sobre los cuales accionamos en nuestra vida, y tanto personal como, por otra parte, profesional, ¿no? Y como muy bien dicen en el tenis, si no tienes un compañero no puedes jugar. En este caso, si no estuvierais vosotros, esto no sería posible, ¿no? Bueno, pues en la conferencia la vamos a enfocar desde un punto de vista, digamos, peculiar. Vamos a ver, normalmente las conferencias suelen ser un recetario de fórmulas, de principios o de cosas que el ponente da a los demás para que de alguna forma puedan ser capaces de resolver aquellas cuestiones que andan buscando, ¿no? Aquellos problemas que tienen. Sin embargo, a mí me gusta y quisiera enfocar esto más bien desde la reflexión. Es decir, yo lo que os voy a hablar es de una serie de experiencias que he tenido, pero no para leccionar, sino más bien para invitar a la reflexión, incluso para, de alguna manera, invitaros a que puedan inspiraros a encontrar aquellas respuestas que de alguna forma vais buscando, porque evidentemente si estáis ahí y si estáis viendo esto, es porque algo distinto andáis buscando para vosotros en esta vida, ¿no? En cualquier caso, también para ponernos en cuestión, de alguna forma, todos estos paradigmas sobre los cuales nos movemos, ¿no? Muy bien, pues entramos ya en materia, ¿no? Os voy a compartir un poco la presentación que he preparado para esto, para que de alguna forma nos sirva como hilo conductor de
digamos, de la conferencia o del webinar, ¿no? Con vuestro permiso, comparto. Muy bien, allá vamos. Bien, en primer lugar, lo primero que tenemos que hablar es de los modelos, porque fijaros que el título es el modelo Rafa Nadal. Bueno, ¿qué es un modelo? Nosotros hablamos de los modelos sustentándonos en aquellas personas que de alguna forma somos capaces de mirarnos a ellas, ¿no? Y que de alguna manera sirven como ejemplo o son ejemplarizantes por su actuación, por su forma de ser y por su, digamos, y por crear un halo de motivación a su alrededor que invita a la acción, ¿no? Que invita a mejorar, a mejorarse, a hacer las cosas mejor, a superarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Al contrario de lo que se cree, los modelos no son para ser imitados, no están diseñados, entre comillas, diseñados para ser imitados, sino más bien para que nos sirvan de inspiración, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad que nos encontramos actualmente, ¿no? Pues es muy sencilla. Hasta hace un tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, los modelos que existían estaban amparados en políticos, filósofos o pensadores de la talla de pues, Aristóteles, Sócrates, Séneca y un poco más recientemente como Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, personas que por su referencia interior y por su comportamiento eran ejemplarizantes e inspiradores, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos sucede actualmente? Pues que todo eso ha cambiado. Actualmente tenemos más bien algo que abunda y que crea la mediocridad, ¿no? Tenemos los programas telebasura en donde los modelos tipo Belén Esteban pues son predominantes y son, entre comillas, ejemplarizantes. Y ojo, no digo nada, no tengo nada que ver con, o no quiero ser despreciativo con Belén Esteban como persona, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? ¿Y qué os voy a contar de los influencers, en donde el postureo es digamos, la referencia más plasmable de todo esto, ¿no? Es decir, veréis que de alguna forma hemos sustituido la referencia interior que brindaban los antiguos modelos con una referencia exterior que son las que nos brindan los actuales, ¿no? En donde el postureo es la política común a seguir, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues hombre, de alguna forma tiene una explicación sencilla, ¿no? Y la sencillez tiene que ver con esta diapositiva, ¿no? En donde veis digamos, un stand en donde las verdades incómodas, es decir, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, la voluntad, la capacidad de tolerar la frustración, etcétera, etcétera, están prácticamente, por no decir totalmente vacíos, mientras que las mentiras reconfortantes que llaman ahí, como los atajos, etcétera, etcétera, las dietas milagro y demás, pues están totalmente copadas, ¿no? Es decir, bueno, pues no estamos dispuestos a pagar el precio que supone, de alguna manera, el ser mejores, el transformarnos o el crecer como personas o como profesionales, ¿no? No siempre estamos dispuestos, ¿no? Por otra parte, también tenemos determinados gurús o conferenciantes gurús que de alguna manera nos venden felicidad y optimismo, ¿no? Cosa que está bien, pero lo cierto y verdad es que la vida no es fácil. ¿Te puedo ayudar en algo más? Lo cierto y verdad es que la vida no es fácil, ¿no? Y cuando digo que no es fácil, me refiero a que hay una serie de situaciones que nos vamos a encontrar que son difíciles, que son a veces muy dolorosas y que tenemos que ser capaces, de alguna manera, de transitar con esa dureza, ¿no? Por eso digo que lo importante aquí
no es ni más ni menos que ser capaces de hacer algo con eso que nos está pasando, ¿no? Y ahí es donde interviene lo que es la gestión emocional y demás, ¿no? Como dice muy bien Rafa Nadal en estos casos, lo que hay que aprender es a disfrutar sufriendo. Bueno, visto esto, la segunda cuestión que nos podemos plantear es ¿por qué Rafa Nadal? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque la relevancia que tiene Rafa Nadal radica en cómo se comporta en la pista, ¿no? El ejemplo que da a través de su comportamiento. Su constancia siempre está ahí, su espíritu de lucha, no da nunca por perdido nada, su entrega, su sencillez, su humildad, su capacidad de aprender, tanto en las derrotas como en los éxitos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como fiel reflejo de esto, os quiero enseñar una fotografía en la que os voy a hacer una pregunta, ¿no? Aquí tenéis una fotografía. Esta es el primer torneo que Rafa Nadal ganó en hierba. Es el torneo de Queens, más creo que estará sobre el 2007 por ahí, ¿no? Y yo os lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que Rafa Nadal se está jugando en ese punto? Por su actitud física, por su entrega, por cómo lucha la bola esa, ¿qué creéis que se está jugando ahí? Es fácil contestar, bueno, pues parece ser que se está jugando la vida, ¿no? Sin embargo, si os fijáis en la foto, veréis que él está ganando, está 40-15 en este juego con respecto a Djokovic. Sin embargo, fijaros cómo lucha eso como si no hubiera un mañana. De alguna manera, el ser capaz de hacer eso es la relevancia y la ejemplaridad que él transmite con su hacer, ¿no? Su filosofía es muy sencilla. Bueno, hay un comentario que también os quería hacer. Ese era el primer juego del primer set, con lo cual le está mandando a su oponente, en este caso Djokovic, le está mandando un mensaje de decirle: voy a luchar por todas y cada una de las bolas que tú me tires. Y por tanto no va a ser nada fácil en el caso de que quieras y que puedas ganarme, hacerlo. Porque mi entrega va a estar en eso. Su filosofía es relativamente sencilla, ¿no? Es muy simple. ¿Sabéis cuál es? Mi trabajo es devolver todas y cada una de las pelotas. Porque si no las devuelvo, evidentemente quien pierde soy yo. Si las devuelvo, quizás tengo la oportunidad de continuar el punto y con ello brindarle al otro la oportunidad de fallar. Y si consigo el punto, quizás conseguiré el juego. Y consiguiendo el juego, quizás conseguiré el set. Y consiguiendo el set, pues quizás conseguiré el partido. Es decir, el ganar es la consecuencia de cómo hago las cosas en todo momento. La diferencia, si os metéis en YouTube y veis a Rafa Nadal, las entrevistas que le hacían a Rafa Nadal y a Djokovic cuando tenían 16 años, las diferencias son muy evidentes, ¿no? Fijaros, Djokovic contestaba, cuando le preguntaban: oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas profesional? Si yo quiero ser el número 1. Sin embargo, Rafa Nadal contestaba: yo lo que quiero es aprender a jugar y disfrutar jugando en todo esto que estoy empezando a hacer, ¿no? Bueno, ¿el porqué del tenis? Pues bueno, es relativamente sencillo, ¿no? El tenis no es ni más ni menos, bueno, mejor dicho, el deporte suele ser un ejemplo que se suele poner en las escuelas de negocio y en demás foros para aprender de cómo se comporta un equipo y demás. Rara vez se hace a título individual, ¿no? Pero mi padre me decía de una forma muy jocosa, dice: mira, si quieres conocer a alguien, fíjate en cómo juega y en cómo come. Veréis que hay quien juega acaparándolo todo y quien come como si no hubiera un mañana, y con eso podrás conocer a la persona y a su personalidad, evidentemente, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a jugar a tenis hace ya muchos años, allá en el Jurásico, que dirían algunos,
en la época de los Manolo Santana y demás. Bueno, empecé a jugar a pelotear y demás, a aprender y demás, pero luego cuando entré ya en campeonatos y demás, empecé a sentir emociones a lo largo del juego, ¿no? Emociones me vinieron bajo profesional, ¿no? Primero como digamos, como técnico, luego como ya mando intermedio, luego como directivo, ¿no? Y luego también, evidentemente, como consultor. Cuando comparé esas emociones, evidentemente tuve la sensación de que había un paralelismo entre ambas cuestiones, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, y es un axioma que yo me marco, es que el tenis actúa con cada uno de nosotros como si fuera... Es un deporte espejo, en donde tú realmente juegas contra ti mismo. Y en función de cómo lo hagas, serás un reflejo de cómo te relacionas contigo mismo y con respecto a la vida, ¿no? Si cogéis al tenis, veréis que el tenista, que es el directivo, tiene que decidir cuál es el mejor golpe que puede dar, golpe es igual a decisión, con su raqueta son los medios que dispone, en una jugada determinada, que es la situación en la que se encuentra, y para ello tiene que, en primer lugar, ser capaz de leer la jugada, tener una visión global, por otra parte, ser capaz de tener una estrategia en función de cómo juega el otro, leer qué es el otro y qué es lo que quiere hacer, la competencia, y con ello elegir el mejor de los golpes y el mejor de las situaciones que él pueda crear, ¿no? Pero para ello tiene que ser capaz, en primer lugar, de conocerse a sí mismo, en segundo lugar, de gestionar las propias emociones que a lo largo del partido se va a encontrar y sobre todo de tener muy claro para qué él está ahí, ¿no? ¿Qué sentido tiene para él hacer eso que está haciendo, ¿no? También es verdad que otra de las cuestiones que podemos aprender del tenis es la paciencia para construir la jugada. Si vosotros veis a Rafa Nadal jugando, bueno, ahora ya corta mucho los puntos por la edad y porque el físico ya le puede empezar a pasar factura, ¿no? Pero cuando tenía menos años, como por ejemplo el de la fotografía, él veréis que disfrutaba de los puntos largos y él machacaba al contrario a su oponente, cargándole mucho al revés, porque su pelota liftada bota muy alto y es muy difícil devolverla con un revés a una mano, incluso a dos, o bien desgastando al otro, haciéndolo correr de una parte a otra de la pista, ¿no? Bien, una vez visto esto, el porqué de los modelos y el porqué de Rafa Nadal, vamos a entrar un poco en la siguiente cuestión. Cómo a lo largo de nuestra vida profesional vamos evolucionando y vamos a tener que ser capaces de gestionar y de cambiar nuestras capacidades. Básicamente, nuestras capacidades las podemos, digamos, construir o determinar en tres tipos de capacidades. La capacidad técnica, la capacidad de gestión y las capacidades emocionales, ¿no? Bien, y a su vez veréis que en el eje inferior tenemos que nosotros al principio empezamos a trabajar siendo técnicos, luego pasamos a, si digamos el tema nos va bien, relativamente bien, pasamos a ser mandos intermedios y posteriormente ya nos convertimos en directivos. Cuando digo directivos, no entender un alto mando, sino gente que tiene bajo su cargo una responsabilidad ya considerable, ¿no? Bien, veréis que como técnicos lo que le da sentido a mi puesto de trabajo es mi capacidad de desarrollar los conocimientos técnicos que tengo, ¿no? Y de poner en práctica los conocimientos técnicos que tengo. De manera que un programador no puede efectuar su trabajo en tanto en cuanto no sepa programar. Evidentemente también tiene otras capacidades que son las capacidades de gestión. ¿Por qué? Porque seguramente tendrá una agenda que gestionar, una serie de proyectos que desarrollar y una serie de presupuestos sobre los cuales moverse, ¿no? Y por supuesto también tiene unas capacidades emocionales que tiene que, de alguna manera, discernir, pero ahí veréis que son mínimas. ¿Por qué? Pues porque, digamos, no las necesita. Yo emocionalmente me relaciono con otro en la medida que yo le pida algo o en la medida que yo coincida con él comiendo o en la máquina del café de la empresa, ¿no?
Sin embargo, si esa persona tiene potencial, sus jefes se fijan en él y lo promocionan a mando intermedio, veréis que sus capacidades ya cambian, lo que se exige de él ya cambia radicalmente. Su capacidad técnica disminuye un montón. ¿Por qué? Hombre, porque ya tiene técnicos bajo su mando que hacen ese trabajo. Él no tiene por qué hacer eso. Le tiene que sonar la película, evidentemente, pero no tiene por qué hacer eso. Sin embargo, veréis que sus capacidades de gestión se incrementan. ¿Por qué? Porque ya tiene que gestionar las agendas, los presupuestos, las prioridades de todo un departamento o de todo un equipo. Y de alguna forma es necesario que eso se haga, y para eso tiene que sus capacidades de gestión desarrollarlas, ¿no? Por último, cuando esa persona ya crece, se desarrolla y se le promociona a directivo, entendiendo como directivo lo que antes os he dicho, veréis que sus capacidades técnicas disminuyen de una forma considerable, y es como un director de orquesta. Él no necesita ser el que mejor toca la guitarra o el que mejor toca el saxofón o el que mejor toca el violonchelo o el violín. No, no, no. Él lo único que tiene que ser capaz es determinar y hacer que toda la orquesta vaya al unísono, acompasada, ofreciendo la mejor de sus músicas. Veréis que sus capacidades de gestión igualmente disminuyen un poco, porque ya no es necesario que sea capaz de leer un balance, con que sea capaz de leer una cuenta de explotación. Y estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Una cuenta de explotación, y con ello, como diría yo, perdón, que me he saltado, y con ello determinar cuáles son los variables sobre los cuales hay diferencias, pues ya es más que suficiente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podrá descubrir dónde están las desviaciones y demás. Pero lo que le da realmente sentido a su puesto, habréis visto que son las capacidades emocionales. Iacocca, que fue el director de General Motors y Chrysler y demás, en su momento, decía que básicamente un directivo es un gestor de emociones. Las primeras, las suyas. ¿Por qué? Porque no sé, evidentemente, si no es capaz de gestionar las suyas, ¿cómo va a gestionar la de los demás, ¿no? Pero el punto clave de todo esto es cuando el técnico pasa de técnico a mando intermedio. Ahí radica la esencia de su evolución. ¿Por qué? Porque él sabe moverse muy bien como técnico, pero ha entrado en un terreno, como es el de mando intermedio, donde tiene que gestionar personas, tiene que gestionar equipos, tiene que gestionar presupuestos, tiene que gestionar relaciones con clientes y demás, en las que no ha hecho nada hasta el momento. Por tanto, tiene que aprender algo nuevo. Para aprender algo nuevo, lo primero que hay que hacer es desaprender. Es decir, dejar a un lado aquello que has sabido hasta ahora. Como os he dicho, no es necesario que desarrolle tareas técnicas, porque ya tiene un técnico o una serie de técnicos que hacen ese trabajo. Su trabajo es hacer que hagan. Y eso a veces no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer algo que no sabes hacer, muchas veces te entra el miedo de la incertidumbre. O mejor dicho, te entra la incertidumbre. Y la incertidumbre dicen que es miedo a lo desconocido, pero en realidad no es un miedo a lo desconocido, eso es falso. No se puede tener miedo a lo que no existe. Sí que se tiene miedo a la proyección que uno hace en base a sus paradigmas de lo que él cree que va a suceder. Por eso, normalmente, yo lo que suelo decir es que en este caso la persona necesita mucho acompañamiento y mucho estar dispuesto a pagar el precio que supone el desaprender. ¿De acuerdo? Como resumen, yo os diré que, bueno, digamos que la persona, el líder, el gestor emocional, tiene que ser capaz, en primer lugar, de conocerse a sí mismo, saber quién eres, de ser capaz de expresar de una manera positiva y asertiva su visión y su propósito, tanto como empresa como persona, ser capaz de inspirar a los demás para que
sean capaces de querer, además, ser capaz de apoyar a las personas y a los equipos para que se integren y para que sean capaces de relacionarse entre sí y no tengamos reinos de taifas luchando aparentemente por motivos opuestos, y sobre todo para ser capaz de alguna forma de ser ejemplo. Dicen que la educación está sustentada en 3 pilares. En primer lugar, el primer pilar es el ejemplo, el segundo el ejemplo y el tercero el ejemplo. No hay nada peor que una persona que diga una cosa y haga lo contrario. Por eso Séneca decía: elija a tu maestro por lo que en él vieres, no por lo que en él oyeres, ¿no? Bien, vamos a la fase de apoyo de aprendizaje. De alguna forma, actualmente, ¿qué se nos pide a los profesionales que seamos capaces de hacer? Bueno, no sé si habréis oído hablar de la teoría de las olas, ¿no? Una explicación muy sencilla es la que, de alguna manera, la teoría de las olas explica la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo, ¿no? La primera ola fue cuando la humanidad fue capaz de convertirse en vez de nómada, a asentarse y entrar en el tema de la agricultura. La segunda ola fue la industrialización, cuando fue capaz de empezar a producir bajo teorías inspiradas en la productividad para satisfacer una demanda que en principio existía. Y la tercera de las olas tiene que ver con la etapa del conocimiento. Ahora bien, discernamos un poquitín qué es esto del conocimiento. El conocimiento no significa saber cosas. El conocimiento tiene que ver en saber qué hacemos con eso que sabemos. Por tanto, es la aplicabilidad de una máxima o de una serie de cuestiones que nosotros tenemos digamos, interiorizadas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que actualmente existen para este fin, ¿no? En esta tercera ola? ¿Qué se nos pide? Por una parte, tener un propósito superior, es decir, ¿tú para qué estás aquí? Si no tengo claro yo para qué estoy aquí, por qué hago esto, para qué hago esto y qué sentido para mí tiene todo esto que estoy haciendo, evidentemente mi recorrido va a ser muy corto. Por otra parte, tengo que ser capaz de gestionar emocionalmente todos los entornos cambiantes que de alguna forma existen. Cuando existió la anterior crisis del 2008, las empresas no tenían una respuesta clara para saber qué hacer, porque no habían vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si un directivo no era capaz de, bueno, está pasando esto, voy a ver cómo voy a digerir todo esto y de alguna forma transmitir algo que impulse a mi equipo a encontrar soluciones para todo esto. Pues evidentemente, no, si yo soy una correa transmisora, que de alguna forma si vivo tensión, transmito tensión, lo que hago es bloquear más que incentivar, ¿no? Por otra parte, se nos pide creatividad, es decir, cuáles soluciones distintas podemos encontrar para esta situación que estamos viviendo, para de esa forma ser capaces de diferenciarnos en el mercado o ser capaces de transitar en esta situación que vivimos, ¿no? Saberse mover en la ambigüedad y en la incertidumbre como forma de adaptarse lo más rápidamente posible a los cambios, ¿no? Los Navy SEALs hicieron un estudio, bueno, mejor dicho, la Universidad de Harvard estudió el comportamiento de los Navy SEAL en combate, ¿no? Y llegó a la conclusión de que los que mayor capacidad de supervivencia tenían no eran los que mejor sabían y dominaban alguna de las disciplinas, como puede ser armamento, explosivos, etcétera, etcétera. No, eran los que mejor tenían o más capacitados estaban para adaptarse lo más rápidamente posible al entorno. Porque solamente esos eran capaces de sobrevivir, eran capaces de coger lo que estaba sucediendo, interiorizarlo y encontrar respuestas que pudieran darle salida a esa situación que vivían, ¿no? Para eso, la siguiente cuestión que tenemos que interiorizar es la capacidad de tomar decisiones. Y tomar una decisión siempre es elegir. Elegir es correr un riesgo, porque hay que experimentar, no hay una ciencia cierta de lo que podamos hacer, ¿no? Y por tanto, la disposición a correr riesgos
es lo que va a decantar nuestra capacidad de toma de decisiones, ¿no? Y por último, la conciliación. La conciliación es establecer un correcto equilibrio entre nosotros como personas y nosotros como profesionales, ¿no? Muy bien. Visto esto, que esto es lo que se nos demanda, ahora nosotros, ¿qué es lo que debemos de saber para trabajar con nuestros equipos o incluso para trabajar con uno mismo, ¿no? Bien, aquí me voy a sustentar el modelo diseñado y creado por Robert Dilts en su momento, en el que él predica esta situación, ¿no? Vamos a coger el ejemplo del tenis. Imaginaros que vamos a empezar a jugar a tenis. ¿Vale? Y yo como entrenador, ¿qué es lo que tengo que procurar a mi pupilo? Una cancha, zapatillas, pelotas, deporte, raqueta, etcétera, etcétera. Es crear un entorno que de alguna forma identifique a qué es lo que vamos a hacer, creando las circunstancias para que el dónde y el cómo y el cuándo esté totalmente resuelto, ¿no? Vale, cuando eso lo tenemos medianamente trabajado, vamos al comportamiento. En el ejemplo del tenis, tendríamos que el entrenador tendría que trabajar con respecto al comportamiento del individuo. Y el comportamiento del individuo tiene que ver con su preparación física, es decir, que coja suficiente elasticidad, flexibilidad, fuerza, consistencia, bam, 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 como para poder aguantar un partido. Y por otra parte, enseñarle cuáles son los golpes y practicar los golpes. El revés, el drive, la dejada, el saque, la volea, la cortada, etcétera, 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 ¿no? Es decir, le empieza a enseñar, por una parte le empieza a preparar físicamente y por otra parte le empieza a preparar técnicamente de cómo debe dar esa serie de golpes, ¿no? Cuando él lo ve lo suficientemente, digamos, trabajado, pasa al siguiente estamento, que son las capacidades. Capacidades se definen como generar cambios de conductas y hábitos. Vale, perfecto. Tú ya sabes pegar los golpes. Si lo sabes pegar, muy bien. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a jugar con otro. En vez de jugar conmigo como entrenador y como monitor, pues vas a jugar con otro y vas a jugar un partido. ¿Para qué? Para que pongas en práctica estos golpes de una manera real y con alguien que también te los está devolviendo de alguna forma determinada. Y tú vayas cogiendo soltura en ese intercambio de golpes, no quieto parado, como puede hacer tu monitor, sino en una dinámica del juego, ¿no? Bien, estos tres primeros pasos se identifican como el comportamiento técnico que todo jugador, o en este caso todo profesional, tiene que ser capaz de moverse, ¿no? Bien, pero la pregunta que os hago es, seguramente habréis visto a jugadores que juegan hoy un partido excepcional y al día siguiente hacen una pifia de partido, ¿no? O juegan un set muy bien y en el siguiente set se hunden y, digamos, no están a la altura, ¿no? Vale, entonces el entrenador tiene que ser capaz de trabajar con los otros tres escalones que no siempre se trabajan de una forma adecuada. En primer lugar, el escalón del valor y las creencias. Es decir, ser capaces de generar cambios de interpretación. ¿Qué pasa cuando pierdo? ¿Qué pasa cuando gano? ¿Qué pasa cuando no me salen las cosas? ¿Qué pasa cuando estrello un golpe relativamente fácil contra la red? ¿Qué diálogo interno tengo? Veréis que hay personas que con respecto al éxito o al fracaso se vienen abajo o se vienen muy por encima porque no son capaces de, digamos, de gestionar esta situación, ¿no? Por tanto, el cambio de la interpretación significa, bueno, has fallado, ¿qué puedes aprender de ese fallo? Y pasa al punto siguiente. Has ganado, muy bien, pero como decía Tony Nadal muy bien a su sobrino, a Rafa, le decía, no te creas que por pasar una pelota por encima de la red eres alguien en la vida. Eres un buen pasador de pelotas por encima de la red, pero nada más que eso. Sin embargo, veréis que gente, incluso muchos profesionales que tienen éxito en un momento determinado, el éxito se les sube a la cabeza y ya no hay quien, entre comillas, les hable, ¿no?
Bueno, el siguiente paso, una vez eso ha sido consolidado en el jugador o en el profesional que está bajo nuestra tutela, el siguiente paso tiene que ver con la identidad. A ver, esto se ve mucho mejor en los equipos de fútbol. Vosotros tenéis un equipo de fútbol, sea el Barça, sea el Madrid o sea el Alcoyano, dicho en plan jocoso, que ha ganado un partido. ¿Quién creéis que sale al día siguiente, el lunes, en portada? Pues ni más ni menos que el delantero que ha metido el gol. En este caso, el Messi, el Ronaldo en su momento, el Benzema o quien sea. Claro, a base de aparecer muchos Messi o muchas veces Ronaldo o muchas veces Benzema, el entrenador tiene que ser consciente de que eso puede crear una comparación nada constructiva con respecto al resto del equipo. Por tanto, su trabajo es identificar y guiar para que todos tengan un propósito y una misma visión. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Dicho de una manera, como decía muy bien el entrenador Bielsa, decía, un partido te lo gana un delantero, pero un campeonato te lo gana la defensa. Porque el secreto está en que te metan menos goles de lo que tú eres capaz de meter. Por tanto, el entrenador en este caso tiene que identificar y tiene que trabajar con el portero, con la defensa y con los medios. ¿Para qué? Para crear en ellos un axioma parecido al yo sin ti no soy nada. Es decir, sin ti el equipo no sería posible, porque evidentemente el delantero mete el gol. Pero ¿quién ha parado la jugada de ataque del equipo contrario? ¿Quién ha creado la jugada de ataque nuestra? ¿Quién ha pasado el balón? ¿Quién ha creado el dribbling para dejar fuera? ¿Quién ha tenido la visión de dónde iba a estar el delantero? Y todo eso tiene que ser capaz de ser metido en el equipo para que su propósito y su visión siga siendo la de quién soy yo aquí y qué aporto yo al equipo, ¿no? Y por último, y quizás el más difícil de alcanzar, es lo que yo llamo el espíritu, que es lo que genera un cambio transformador. Es decir, es el sumum de la autorrealización. Cuando tú encuentras la respuesta de para qué estás haciendo esto que estás haciendo. ¿Qué sentido para ti tiene esto que estás haciendo? Por eso, cuando yo antes decía que Djokovic, cuando era pequeño, decía yo quiero ser el número 1, ¿qué sentido tiene para mí seguir evolucionando si ya he conseguido lo que quería? Sin embargo, si cambiamos el axioma como ser capaz de aprender todos los días un poquito más y mejorar mi juego, veréis que eso no tiene fin. Y cuando llego aquí, para mí, ¿para qué estoy aquí? Tiene que ver con el aprender, con el ser mejor y demás. Le preguntaban creo que fue a Iniesta, en uno de estos, cuando jugaba con el Barça y consiguió los 6 títulos posibles que en una temporada podría conseguir un equipo, un periodista le preguntó, bueno, ¿y ahora qué estímulo tienes tú como para seguir jugando? Porque ya lo has conseguido todo. Y dice, no, es que yo no juego por los títulos son una consecuencia. Pero yo lo que realmente disfruto es todos los días yendo al campo a entrenar y aprender cosas que hasta ese momento no he sido capaz de ver. Su para qué, evidentemente, no tiene fin. Y le da sentido a eso que decía Rafa Nadal. Es que hay que aprender a disfrutar sufriendo. Tú no puedes sufrir si tu para qué no lo tienes claro. No estarás dispuesto nunca a sufrir si tu para qué no está evidentemente claro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero la realidad es que actualmente tenemos un modelo educativo que no está por la labor de eso. Es un modelo educativo que de alguna forma está estructurado justo en lo contrario. Nos dicen, bueno, tú tienes que hacer, y entiendo cómo hacer, como estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, para tener títulos, propiedades, posición social, éxito profesional, etcétera, y con eso obtener un reconocimiento, ser alguien en la sociedad. El axioma es yo soy por lo que tengo.
Y eso evidentemente choca con lo que anteriormente os estaba comentando, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos? Pues muy sencilla, la que de alguna forma predica con su hacer en Rafa Nadal, ¿no? Y otras muchas personas, ¿no? En primer lugar, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué significado para mí tiene esto que estoy haciendo? Si eso no lo encuentras, difícilmente podrás. Es decir, hay que construir su ser, hay que ser, en nuestro ser, hay que ser capaces de conocerse a uno mismo y dar respuesta a esto que estoy diciendo, ¿no? Con ello, la siguiente cuestión que nos tendremos que hacer es preguntarnos cuáles son nuestras habilidades para conseguir eso que queremos conseguir y en qué necesito mejorar, ¿no? Y solamente con eso podré conseguir el resultado. Es decir, los logros son el camino recorrido de haber sido y de haber hecho. A Rafa Nadal, hace ya bastantes años, creo que fue en el 2007-2008, le hicieron una entrevista en el XL Semanal que para mí es ejemplarizante. Yo os leo una pregunta que le hizo. Le dice, bueno, Rafa, ¿y para el año que viene qué retos te tomas en consideración? ¿Mejorar tu juego, el ranking? Y él dice, leo textualmente, para mí el objetivo es ser mejor tenista, desarrollar el saque y un juego más agresivo, sin perder de vista mis raíces, la lucha, la concentración y la capacidad de jugar a un ritmo muy alto. Y le dice el entrevistador, bueno, y con todo ello llegarás a ser el número 1. Dice, no necesariamente, le contesta Rafa. A lo mejor me lleva a ser el número 4, pero si yo siento que he trabajado bien, estaré feliz. Lo importante es volver a casa tranquilo y saber que has hecho todo lo que estaba en tu mano. Fijaros que no está hablando del tener. No, el tener es una consecuencia, que puede ser el número 1, puede ser el número 4, me da igual. Pero fijaros cómo dice, no, yo lo que voy a trabajar en aquello es en lo que necesito mejorar, que son más agresividad y el saque. Pero todo eso tiene sentido porque para mí lo que quiero es jugar mejor. Mi sentido es darle una mejor calidad al juego que desarrollo. Bien, con eso veréis que el axioma que se practica es no escalas la montaña para que todo el mundo pueda verte. Escalas la montaña de alguna forma para que tú puedas ver el mundo. Bien, y ya para entrar en la recta final, me gustaría trabajar sobre las disposiciones del líder, ¿no? Os voy a lanzar ahora van a aparecer cuatro palabras que me gustaría que de alguna forma eligierais una de ellas, ¿no? La que más os impacte y demás, ¿no? La primera de ellas es la aceptación, la segunda la paciencia, la tercera la convicción y por último el entusiasmo. Bien, fijaros en cada una de ellas y elegir una de ellas, la que más os impacte, y contestaros a esto. ¿Cuál de ellas está más desarrollada en mí? ¿O cuál necesito desarrollar para afianzar mi liderazgo? Ya sea personal o ya sea profesional. Cuando os contestéis esto, veréis que ya os estáis empezando a a ofreceros respuestas, un principio de respuestas sobre cuestiones que de alguna forma andáis buscando, ¿no? Bien, ¿cuáles son las 5 disposiciones del líder? Pues que tienen que ver con las palabras que habéis visto con anterioridad, ¿no? En primer lugar, la apertura, es decir, estar abierto a recibir, a dar y a escuchar y a comprender lo que de alguna forma digo yo mismo o cuestionarme o lo que dicen los demás, aceptación. En segundo lugar, la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Bueno, pues ni más ni menos que actuar con respecto
al cambio con agilidad. Eso me autoriza ¿a qué? A cometer errores, a cambiar de pareceres o a preguntar en vez de responder. ¿Cuántos directivos creéis que se permiten equivocarse, se permiten cambiar de parecer y reconocerlo y se permiten preguntar antes de responder? Esta es una clave. Claro, también tenéis que tener en cuenta que cada una de estas tiene un lado oscuro, que luego comentaremos, ¿no? Pero fijaros que la flexibilidad tiene su anclaje en el entusiasmo. Por otra parte, la determinación, que es la convicción para sostenernos en nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, nos concentramos en aquello que queremos conseguir. Está anclada en la convicción. Y por otra parte, también está la estabilidad. Es decir, el ser capaces de sustentarnos con un pie firme, digamos, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y para ello, crear un terreno seguro que permita construir aquello que queremos hacer, ya sea con nuestro equipo, ya sea con nosotros mismos, ¿no? Y aquí entramos en la paciencia. El Zen, que es la quinta, es la consecuencia de haber conseguido las 4 anteriores. Es decir, tenemos una disposición completa para reflexionar en el movimiento, para anticiparnos hacia el objetivo que queremos conseguir y para alinearnos desde nuestra intuición, desde nuestro saber hacer, hacia aquello que pretendemos lograr, ¿no? Como os he dicho, cada una de estas cuestiones, y aquí hay que tener mucho cuidado, tiene su lado oscuro. La apertura, bueno, estoy muy abierto y soy tan comprensivo que ¿qué creo que puede llegar a pasar? Pues que me pierdo, incluso pierdo mi propia identidad, ¿no? Flexibilidad, pues hombre, que al final el lado oscuro que tiene es que al final me doy tanto permiso en hacer cosas y en cambiar de pareceres que al final lo único que transmito al resto del equipo, incluso a mí mismo, es inseguridad. Hostia, ¿qué está pasando aquí? La inseguridad no tiene que ver con cambiar de parecer, ni tiene que ver con cometer errores, ni tiene que ver con preguntar para responder. Tiene que ver con no ser capaz de tener una determinación o tener una historia de sobrepasarnos sobre ellos, ¿no? La determinación no es ni más ni menos que la obcecación. Cuando yo me vuelvo cabezón, no soy capaz de ver más allá de lo que en un momento determinado está pasando, ¿no? Y la estabilidad tiene también que ver con la rigidez. Cuando tú estás de hecho es una prueba que yo suelo hacer cuando la conferencia es algo más dinámico y es presencial, cuando le digo a alguien, yo te voy a empujar y tú tienes que ser capaz de no moverte, él inmediatamente se vuelve rígido. Y a cualquier impulso, cualquier golpecito, se pierde la estabilidad. Sin embargo, si esa estabilidad está acompañada de flexibilidad, uno es capaz de moverse sin perder su punto de equilibrio, ¿no? Bien, dicho esto, y ya para concluir, os invito digamos, a un lema, a participar y digamos, mejor dicho, os comparto un lema que para mí tiene mucha fuerza y que de alguna forma también me suele guiar en estas cuestiones, que tiene que ver con esto que dijo en su momento Bagger Vance. La vida es el único juego en donde no se puede ganar, solo se puede jugar. Por tanto, si te concentras en el juego, disfrutas y quizás con ello eres capaz de conseguir cosas. Bagger Vance tiene que ver con una película que dirigió Robert Redford hace tiempo, La leyenda de Bagger Vance, que está sustentada en unos hechos que sucedieron en los años 30 a lo largo de un campo de golf. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, resta solamente agradeceros vuestra presencia en primer lugar. En segundo lugar,
a invitaros a que si queréis profundizar en ese conocimiento, bueno, pues podéis encontrar el libro o podéis consultarme cualquier cuestión, tanto en mi página web como en la de mi empresa. Os quedo muy agradecidos por vuestra presencia y espero que esta breve charla, por lo menos, haya sido capaz de inspiraros o de incentivaros a encontrar vuestra propia respuesta. ¿De acuerdo? Ahora solamente quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis compartir o que tengáis alguna duda y demás. Elisa, ¿me las pasas o...? Francisco, un segundito que Elisa está entrando para realizarte un par de preguntas y concluimos este webinar. Francisco, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Yo lo siento, Sí, pero en tenía tiempo. otra reunión de otra parte, hasta que tuve que hacer una parte a la otra. Nada, espero que bien. Ya, me imagino. ¿Ha habido preguntas o...? No, ¿verdad? No sé. Sí, te están escribiendo. Muchas gracias por el webinar, muy motivador, muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Una especie de recetario. Así que, nada. Te compartieron su feedback. Lo ves en preguntas y respuestas. Silvia, Sí. Silvia tiene una duda. Silvia, si quieres puedes escribirla aquí y Francisco todavía está aquí, puede contestarte. No, no puedes acceder al micrófono. Lo que puedes hacer es escribir la respuesta en preguntas y respuestas. Aquí hay Ventura Martínez, me dice que sería interesante que comentaras ideas sobre cómo gestionar diferentes personalidades de miembros de equipo. Bueno, esta es una de las cuestiones más, digamos, más interesantes. ¿Por qué? Pues porque igual que cuando tenemos, yo he visto sobre temas de educación, que digo, oye, vamos a ver, es que yo tengo 2 hijos, los he educado de la misma forma y cada uno es de una forma y cada uno me ha salido de una manera distinta. Y bueno, vamos a ver, fijaros que os he dicho, en los líderes inspiradores, los líderes no estaban hechos para inspirar, sino para ser motivo de, no estaban, pues porque cada uno somos diferentes y cada uno necesitamos de una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestras necesidades y no podemos actuar con toda gente igual. Yo siempre he dicho que para si quieres motivar o si quieres crear estímulos y gestionar diferentes personas, lo primero que tienes que hacer es conocerlas. Conocer sobre todo cuál es la motivación, cuál es el motor que a ellos digamos, les impulsa al estar ahí, porque solamente así podrás dar respuesta a aquello que andan buscando, ¿no? A ver Silvia, si no hay... sé si puedes reducirlo en algunas líneas, es que no podemos activar el micrófono porque está montada la reunión de estilo webinar, así que solamente los panelistas pueden tener el micrófono activo. Si puedes resumirla en o sea, en algunas líneas, lo podemos leer y Francisco puede darte una respuesta. Ok, sí, ya me adelantaste.
Respecto a la importancia de las capacidades emocionales de los puestos técnicos, creo que se exigen muchas capacidades emocionales. Por ejemplo, te tienes que enfrentar a adaptarte a un nuevo entorno, aceptar la crítica, trabajar con tu departamento, autogestionar, liderar. Otras cuestiones emocionales están al trabajo. De hecho, a los puestos técnicos, cuando Sí, accedes sí, a un sí. puesto de trabajo, te exigen iniciativa, creatividad y autonomía. Creo que Francisco está de acuerdo con lo que Sí, compartes. a ver. Cuando tú enseñas un gráfico, el gráfico no es ni más ni menos que un modelo, ¿no? El modelo trata de simplificar la realidad para que sea, digamos, constructiva, para que sea didáctica, pero no es la realidad. Evidentemente coincido contigo, un técnico cuando entra tiene que ser capaz de gestionar, sobre todo interiormente, una serie de cuestiones emocionales que tienen que ver con su primer trabajo, con la aventura de empezar iniciar su desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso con evaluaciones, reprimendas, entre comillas. Pero yo lo que pretendía, ni más ni menos, era ponerlo digamos, en comparación con, evidentemente, siendo eso importante, cuando tu mando intermedio, pues te viene lo que decía anteriormente la otra persona. Oye, tengo diferentes personas en mi equipo, cada una es de una manera distinta. ¿Qué puedo hacer yo para digamos, gestionar esos diferentes tipos de personalidades? Ahí veréis que la gestión emocional empieza a coger mucho más enteros, porque no solamente es lo que yo como mando intermedio tengo que ser capaz de digerir yo mismo, sino también de lo que tengo que ser capaz de digerir de lo que está pasando con mi equipo y más allá de mi equipo, como puede ser mis jefes, como puede ser los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, bueno, con ello lo único que quiero decir es que no desdeño ni mucho menos lo que emocionalmente siente el técnico, ni mucho menos. Lo que pasa es que simplemente lo que hacía es poner una serie de ejemplos de cómo los requisitos de la emocionalidad iban subiendo en función de cómo ibas, digamos, evolucionando en tu trayectoria profesional, ¿no? No sé si con eso he contestado, espero que sí. Silvia, contestó Francisco. ¿O quieres hacer algún matiz más? ¿Me Sí, dices a mí, Elisa? Sí, que muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. De hecho, con los jefes que no son líderes, con lo que he trabajado, delegan estas capacidades emocionales a cada uno de los empleados. Ojalá muchos adquieran las disposiciones del líder de su libro. Exacto. Gracias, Silvia. Exacto, exacto. Ese es el aprendizaje. Cuando uno vive ese tipo de situaciones, lo que en realidad tiene que hacer es el planteamiento, y es una recomendación que yo hago conmigo mismo, ¿eh? Vale, si yo tengo un jefe así, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta situación? Y ahí veréis que en vez de, entre comillas, enfadarme con respecto a la situación, lo que hago es aprender. ¿Qué es lo que hace Rafa Nadal? ¿Qué es lo que hizo Rafa Nadal cuando empezó a jugar en hierba? Él jugaba en tierra batida. Y la tierra batida tiene unos parámetros de comportamiento, aunque las dimensiones son las mismas. Él se dio cuenta que cuando empezaba a jugar con hierba, el bote era distinto, la velocidad de la pelota era distinto, etcétera, etcétera. Entonces, él, en vez de enfadarse con la situación diciendo esto es una porquería, me cachis la mar, lo que me está pasando, él lo que hizo fue coger y decir, bueno, vale, perfecto, esto es distinto. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de ahí? ¿Qué es lo que el otro me está enseñando porque juega mejor que yo y me está ganando? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esa situación del otro que me ayude a crecer como tenista? Pues quítale las palabras tenista, quítale la palabra tenista y tú haz la pregunta. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de este oponente, de este opositor, o en este caso, de este jefe, para que yo sea más capaz de desenvolverme mejor en la vida? Muy bien. Si no hay más preguntas, daros las gracias a todos por participar al webinar. A Francisco, otra vez, gracias por tu tiempo y gracias por presentar el libro. Estamos deseando leerlo.
Así que damos por concluido y cerrado el webinar. Os llegará un correo a todos los participantes también con la grabación del mismo. Que paséis una buena tarde y como estamos aquí en Fundesem, cada miércoles a las 4 tendremos un webinar diferente, así que podréis acceder a la página web y apuntaros a los próximos webinars. Gracias. Adiós. Muy bien, chao. Gracias.